Nos hemos reunido esta tarde del tiempo pascual. Está encendido el cirio pascual, símbolo de Jesucristo, resucitado, luz del mundo. Símbolo también de nuestra transformación en Cristo, de ese milagro que el Espíritu Santo, que Cristo resucitado por sus llagas gloriosas y benditas nos ha obtenido, realiza en cada uno de nosotros. El milagro es que de algo opaco, de algo oscuro, de algo que de por sí no tiene ninguna luz, como es la cera, surge la luz del cirio. Y es como un símbolo de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nosotros por nosotros mismos no podríamos dar ninguna luz, pero iluminados por la luz de Cristo resucitado, vivificados por su Espíritu Santo, también nosotros podemos iluminar, podemos reflejar la luz de Cristo. Iniciamos hoy un ciclo de retiros dedicado a los dones del Espíritu Santo, porque terminamos hace ya más de 2 meses uno dedicado a los pecados capitales. Aquel ciclo fue como un diagnóstico de los males que nos afligen. Ahora es como un ver la medicina, las medicinas que el Señor nos ha dado para curarnos. Estas medicinas son los dones del Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia los han comparado a las velas de un barco. Dicen que sirven para recoger el viento y por lo tanto para que el barco camine. El viento es el soplo del Espíritu Santo. Para vivir como hijos de Dios, los hombres necesitamos una auténtica renovación de nuestro ser. Necesitamos que en nosotros se cree un nuevo organismo que nos permita actuar como hijos de Dios. Porque es como actuar como un príncipe. Si los padres de uno no son reyes, pues uno no sabe actuar como un príncipe. Entonces, para actuar como un príncipe, pues tienes que tener unos padres que sean reyes y que te enseñen a actuar como actúa un príncipe, alguien de sangre real. Pues para vivir como hijos de Dios necesitamos, pues eso, nosotros somos hijos de nuestro Padre y de nuestra Madre de la tierra. Para vivir como hijos de Dios necesitamos un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es el bautismo y necesitamos una nueva personalidad. Y esa nueva personalidad es la que van creando en nosotros los dones del Espíritu Santo, que son dones, como dicen los padres, dona tocius trinitatis, dones de toda la Trinidad, dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que atribuimos por apropiación a la persona del Espíritu Santo, como una obra del amor de Dios santificando a los hombres. La creación en nosotros de este nuevo organismo interior que nos hace capaces de actuar como hijos de Dios. Porque claro, si no, lo que decimos en el lenguaje coloquial, la cabra al monte tira, la mata da lo que da de sí la mata. Claro, Fernando, el hijo de Agustín y de Marita, pues ¿qué da de sí? Pues da de sí, pues lo que da de sí esa mata. Ahora, si el Espíritu Santo crea ahí, en esa mata, va creando un hombre nuevo, un organismo espiritual nuevo, entonces nos podremos quedar sorprendidos de ver lo que esa mata da de sí. Claro que no lo da de sí, lo da de Dios que lo hace en ella y a través de ella.
Y el Señor quiere hacer eso con cada uno de los bautizados, con cada uno de nosotros. Y para hacer eso, actúa en nosotros mediante los dones del Espíritu Santo. A través de ellos va creando en nosotros un nuevo sujeto, en el que toda la subjetividad sea vehículo, transparencia, receptáculo de la subjetividad de Cristo, tal como dice San Pablo: no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. A través de sus dones, el Espíritu Santo dibuja en nosotros el rostro bendito del ungido, de Cristo, con lo que nosotros empezamos a parecernos a Él. Y por eso empiezan a realizarse en nosotros las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son el retrato del rostro de Jesús, de su manera de ser, de sentir, de reaccionar, de actuar. Algunos se creen que las bienaventuranzas son preceptos morales. No, hombre, no. Son rasgos del rostro de Cristo, que nos lo dibujan, que nos dicen cómo es Él. Él es un pobre de espíritu, Él es el manso, Él es el que llora, Él es, así podríamos ver, de cada una de las bienaventuranzas. Lo iremos viendo con la ayuda del Señor. Y los dones del Espíritu Santo van dibujando en nosotros el rostro de Cristo, van transformando nuestra personalidad en la personalidad de Cristo, imprimiendo en nosotros los rasgos del Señor. Y por eso, a medida que Dios actúa en nosotros mediante sus dones, pues en nosotros se van reproduciendo las bienaventuranzas y nos vamos pareciendo a Jesús. Los doctores de la Iglesia han establecido una correspondencia entre los dones del Espíritu Santo y las bienaventuranzas, de tal manera que, según nos enseñan ellos, cada don crea en nosotros una de las bienaventuranzas. Pues bien, esto es lo que vamos a empezar a ver hoy con la ayuda del Señor. Digamos, para terminar esta introducción, que en la vida cristiana hay como un umbral. Y ese umbral es el punto en el que el hombre ya no intenta practicar las virtudes de un modo humano, sino más bien dejarse llevar por el Espíritu Santo. Hasta que se llega a ese punto, el cristiano ha sido alguien que ha decidido y ha hecho con la ayuda de Dios lo que ha podido. Pero cuando se llega a ese punto, a partir de él, el cristiano cambia el chip, como se dice hoy, y dice: mira, ya no es lo que yo decido y lo que yo puedo. Sencillamente me abandono. Me pongo en las manos de Dios, en un abandono total. Hay personas que no hacen esto, bueno, no voy a atreverme a decir que no lo hacen en toda su vida, pero que te las encuentras ya muy mayores y todavía no han hecho esto. Todavía siguen queriendo llevar el timón de su vida y decidiendo y haciendo todas cosas buenas, pero son ellos los que mandan. Hombre, abandónate. Cuando se traspasa este umbral, pues se entra en lo que Santa Teresita llamaba pues su caminito, que no consiste sino en dejarse llevar por la acción del Espíritu Santo. Como decía ella, es Jesús quien lo hace todo, yo no hago nada. La gran aportación de Santa Teresita fue poner de relieve que la debilidad es el lugar donde actúa la fuerza de Dios, con tal de que uno reconozca con toda franqueza su propia impotencia ante Dios y le pida a Jesús que sea Él su justicia y santidad, renunciando a apropiarse cualquier mérito, renunciando a esa pretensión
que todos tenemos en algún rincón de nuestra alma, de poder presentarnos ante Dios y decir, yo he cumplido, dame lo que me debes, porque yo he cumplido. Pues bien, el que quiera cumplir, que cumpla, ahí valiente. Y el que no, que se abandone y que deje actuar a Dios en él. Los dones del Espíritu Santo arrancan todos de este abandono, porque son dones que nosotros recibimos, no son cosas que conquistamos y que hacemos, sino es la acción de Dios en cada uno de nosotros. Según los doctores de la Iglesia, los dones del Espíritu Santo son como una escalera. Y dicen ellos que en lo más alto de la escalera está el don de sabiduría y en lo más bajo el don del temor de Dios. Pues nosotros, que somos conscientes de nuestra debilidad, pues vamos a empezar la escalera por el escalón más pequeño, ¿verdad? Por el primero. Y vamos a reflexionar hoy sobre el don de temor de Dios. Nada más decir temor de Dios, hay muchas personas que ya se sienten incómodas, porque se han pasado casi toda su vida cristiana luchando contra el miedo, contra todo lo que parezca miedo o temor, pues ya les pone de los nervios, ¿no? Parece que la palabra temor no tiene cabida en el cristianismo. Y, de hecho, una de las frases que más se repite en el Evangelio es no temáis, no temas. San Pablo también describe la novedad de la vida cristiana diciendo, vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que os hace exclamar, Abba, Padre. También San Juan, en su primera carta, dice, no cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña castigo. Quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Por lo tanto, parece que en la novedad cristiana, en el Nuevo Testamento, no hay lugar para el temor, para esta palabra. Sin embargo, cuando leemos todo el Nuevo Testamento, pues vemos que la palabra temor tiene también en el Nuevo Testamento un sentido positivo, que sirve para describir una de las características de la experiencia cristiana. Por ejemplo, en San Pablo leemos, sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Ah, mira, en el temor de Cristo. Sed sumisos los unos a los otros. También leemos, teniendo pues estas promesas, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. Aparece la expresión temor de Dios, en un sentido positivo. También en la primera carta de San Pedro leemos, y si llamáis Padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro. De vuestro destierro quiere decir de vuestra vida aquí en la tierra. Conducíos con temor. También si leemos lo que escribe San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, dice, las iglesias gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, pues se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. En todos estos textos, la expresión temor de Dios o la palabra temor tiene un sentido positivo, eminentemente positivo. Y en este último va unida a la expresión la consolación del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué quedamos?
¿En el vocabulario cristiano entra la palabra temor, sí o no? Pues sí, claro que sí. Nos lo va a aclarar San Hilario, uno de los padres de la Iglesia. San Hilario escribe: en cambio, con respecto al temor del Señor, hayamos escrito: venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Así pues, el temor de Dios ha de ser aprendido, ya que es enseñado. No radica en el miedo, sino en la instrucción racional. Ni es el miedo connatural a nuestra condición, sino que consiste en la observancia de los preceptos, en las obras de una vida inocente, en el conocimiento de la verdad. Para nosotros el temor de Dios radica en el amor, y en el amor halla su perfección. Claro, San Hilario coge este texto del Antiguo Testamento: venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Y dice con toda razón, si tengo que ser instruido en el temor, quiere decir que no es una cosa connatural. El miedo es connatural a la condición humana. Nadie te enseña a tener miedo. Tú tienes miedo de lo que sea, pero nadie te enseña a tener miedo. Por eso dice él, el temor de Dios no es el miedo propio de la condición humana, puesto que es algo que tiene que ser enseñado y tiene que ser aprendido. ¿De qué se tratará? Pues se trata de una jerarquía de valores. Mirad, si lo que más quiero eres tú, temo que te pase algo malo. ¿O no? Temo perder lo que más amo. Pues el temor de Dios introduce en nosotros eso, una jerarquía de valores en la cual lo primero, lo más querido es Dios. Y como lo más querido es Dios, temo perder a Dios, temo perder mi relación con Dios, temo perder mi amistad con Dios. De tal manera que el temor de Dios es la otra cara del amor de Dios. Puesto que quiero que Dios sea para mí lo más amado, temo que no lo sea. Este es el sentido correcto del temor de Dios. Por eso dice la Escritura que el temor de Dios es el inicio de la sabiduría. Lo dice porque el temor de Dios, al establecer la correcta jerarquía de valores, se convierte en un principio ordenador que orienta la mirada del hombre y engendra en él la verdadera comprensión de la realidad. Como dice el libro del Eclesiástico, plenitud de la sabiduría es temer al Señor. El temor de Dios es el inicio de la sabiduría y es la plenitud de la sabiduría, porque es el don que ordena en nosotros las cosas del modo correcto. Y las cosas están ordenadas del modo correcto si lo primero es Dios. La gente decimos todos a veces, lo primero es la salud. Bueno, vamos a ver eso pues en el lenguaje coloquial. Pero para un cristiano lo primero es Dios. Lo primero es Dios. Cuando lo primero es Dios, las cosas están bien planteadas. Si lo primero no es Dios, ya no están bien planteadas.
Aunque se ponga lo primero la salud o se ponga lo primero la familia. No, mire usted. Lo primero Dios. Y esto es lo que hace en nosotros el don de temor de Dios. Curiosamente, el temor de Dios libera al hombre de todos sus miedos. En la medida, en efecto, en que Dios va siendo para mí el primero, lo más querido, me libero de todos mis miedos, porque el tesoro de mi corazón está libre de todas las contingencias de la vida terrena, y nada, ni la misma muerte, me puede separar de él. Claro, si lo más querido de mi corazón es Dios, entonces el tesoro de mi corazón, el tesoro del corazón es lo más querido. Si el tesoro de mi corazón es Dios, Dios está a buen recaudo, nadie me lo podrá quitar. Claro, si el tesoro de mi corazón es mi salud, ay, eso ya. Si el tesoro de mi corazón es mi hijo, mi hija, ay, eso ya. Okay. Pero si el tesoro de mi corazón es Dios, no hay ningún peligro. No tengo miedo. Porque a Dios no le va a pasar nada. Y porque Dios es fiel y va a estar siempre ahí. Y Él no me va a dejar nunca. Como dice San Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Entonces, veis, curiosamente, fijaos, curiosamente, las personas que no temen a Dios, que no tienen temor de Dios, están llenas de miedo. Tienen miedo a un montón de cosas, a que caiga la bolsa. Madre mía, pues no hay gente con un miedo a que caiga la bolsa. Tienen miedo a cualquier desgracia material, temporal. Consultan a los astrólogos, consultan el horóscopo, el tarot, lo que sea, porque están llenos de miedos. Quien tiene temor de Dios, en la medida en que tiene temor de Dios, va siendo liberado de sus miedos. Y esto es muy curioso, por ejemplo, en África. En África, en el África negra, que son unas culturas muy vitalistas, que aman mucho la vida, pues me contaba una misionera que, por ejemplo, ante el SIDA tienen pánico. Pánico. Porque es una enfermedad que no se cura y en el África negra tienen pánico a todo lo que signifique la muerte. Entonces me contaba que los enfermos de SIDA los dejan ahí, pero como a los antiguos apestados, y no hay quien se atreva a acercarse a ellos. ¿Quiénes se acercan? Los misioneros, las misioneras, los cristianos. Me decía otra monja que trabajaba precisamente con enfermos de SIDA en África. Me decía, yo llego y lo primero que hago es me acerco y les doy un beso. Eso en África es un bombazo. ¿Cómo es posible? Una mujer, encima blanca, ha ido y le ha dado un beso. El temor de Dios libera de los miedos. Diréis, pues aquí los que no creen en Dios no hacen eso. No hacen eso, pero se ponen 15 guantes de látex para curar a un ciático, porque, amigo,
Juan Pablo II comenta que la expresión auténtica y plena del temor de Dios es el propio Cristo. Cristo quiere que tengamos miedo de todo lo que es ofensa a Dios. Lo quiere porque ha venido al mundo para liberar la libertad del hombre, que está cautiva por el poder del pecado. Puesto que, como dijo el propio Señor, el que comete pecado es un esclavo. Y Cristo ha venido a liberarnos de esa esclavitud del pecado. Entonces, el don de temor de Dios, ¿qué es lo que hace en nosotros? Nos libera de todos los miedos, menos de uno, del miedo a pecar. Porque eso sería dar marcha atrás en toda la obra que Dios ha empezado a hacer en cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo y que quiere llevar a su plenitud. Como dijo el Señor en una palabra en el Evangelio que nos cuenta San Lucas, no tengáis miedo a aquellos que solo pueden matar el cuerpo. Temed más bien a aquel, escrito con mayúscula porque se refiere a Dios, que puede arrojar alma y cuerpo en el abismo. Pero claro, nosotros ya sabemos que Dios no quiere arrojar el alma y el cuerpo de nadie en el abismo, pero que respeta tanto la libertad del hombre que si un hombre se afianza en el pecado y se queda instalado en el pecado, pues a Dios no le queda más remedio que dejarle con la opción que Él ha hecho. Por lo tanto, el temor de Dios nos quita todos los miedos, menos uno, el miedo a pecar. Es curioso esto, porque nuestra sociedad lo primero que intenta es quitarnos el miedo a pecar. Decir, no hombre, no es pecado, no es pecado. Y el Espíritu Santo, pues lo que hace es quitarnos todos los miedos, menos el miedo a pecar. Porque ese es el verdadero daño. El verdadero daño es ese. El efecto fundamental de este don de temor de Dios, del Espíritu Santo, es una docilidad especial al Espíritu Santo para apartarnos del pecado y para someternos totalmente a la voluntad divina. Todos los dones del Espíritu Santo expresan aspectos del ser divino. Por ejemplo, la inteligencia, la sabiduría, la fortaleza, son los diferentes dones, pues cada uno expresa un aspecto del ser divino. ¿Qué aspecto del ser divino expresa el don de temor de Dios? Pues expresa la santidad divina. Porque la santidad divina significa el alejamiento radical y absoluto de Dios en relación con el mal. Dios no tiene nada que ver con el mal, nada, absolutamente nada que ver con el mal. Como dice San Pedro, el Cordero, escrito con mayúscula, referido a Cristo, el Cordero es inocente, es sin mancha desde antes de la fundación del mundo. Dios no tiene nada que ver con el mal. Dios es absolutamente incompatible con el mal, hasta el punto incluso, como dice el profeta Habacuc, de que sus ojos son demasiado puros para ver el mal. Cuánto que me gusta a mí esta frase del profeta Habacuc, referida a los ojos de Dios. Tus ojos son demasiado puros para ver el mal. Y por eso cuando a Jesús le presentaron a aquella mujer sorprendida en adulterio y se la pusieron delante, en ese momento en que esa mujer era como una especie de personificación del mal porque acababa de ser sorprendida en adulterio, ¿qué hizo Jesús? El Evangelio lo dice.
bajó los ojos y miró al suelo. No la miró, porque los ojos de Jesús son los ojos de Dios y son demasiado puros para ver el mal. Entonces Jesús miró al suelo, espantó a todos aquellos que hacían de esa mujer una especie de personificación del pecado, y cuando los hubo espantado, entonces sí que la miró para decirle: vete y en adelante no peques más. Tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Pero fijaros al detalle, ¿eh? Así pues, el don de temor de Dios expresa en nosotros, imprime en nosotros este rasgo esencial de Dios, que es su santidad. Y por lo tanto, provoca en nosotros un alejamiento del pecado, puesto que Dios es radicalmente incompatible con el mal. Y como quiera que yo, en cambio, soy un hombre pecador, pues quien tiene temor de Dios dice, como dijo Pedro después de la pesca milagrosa, cuando se echó a los pies de Jesús y dijo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pedro dijo eso porque ya tenía en su corazón el temor de Dios. Claro, quien no tiene temor de Dios ni comprende que Dios es santo, ni comprende que Él es pecador. Y ese trata a Dios como un colega, coleguilla, venga. Pero es porque no tiene temor de Dios. Juan Pablo II, comentando esta reacción de Pedro, escribe: todos nosotros estamos agradecidos a Pedro por lo que dijo aquel día. Sí, señor. Porque lo dijo en nombre propio y lo dijo también en nombre de todos nosotros, que somos también pobres pecadores y que no merecemos estar junto a Él. Pero para darse cuenta de esto, repito, hay que empezar a tener el don de temor de Dios. El don de temor nos sitúa en esta perspectiva tan verdadera y tan fundamental. Digo tan fundamental porque lo primero que uno tiene que saber es cuál es su sitio. Ya entiendo que eso es de las cosas más difíciles que hay en esta vida y son de las más fundamentales, ¿no? Que uno sepa cuál es su sitio en todas partes. Cuál es su sitio en la familia, cuál es su sitio en el trabajo, cuál es su sitio en la parroquia, cuál es su sitio en la iglesia, cuál es su sitio. Claro, el don de temor de Dios en nuestra relación con Dios nos enseña cuál es el sitio de Dios, que es el santo con mayúscula, y cuál es el nuestro, que somos pobres pecadores. Y por lo tanto nos permite comprender que entre Dios y nosotros hay un abismo infinito, hay una distancia infinita, y que nosotros no podemos quitar esa distancia. El don de temor de Dios nos libra de la falsa familiaridad con Dios, de toda chabacanería y vulgaridad en la relación con Dios, a la cual, dicho sea de paso, me parece a mí, los católicos españoles somos un poco proclives, porque los católicos españoles, pues parece que nos hemos criado todos con el niño Jesús. ¡Hombre! Faltaría más, ¿no? De toda la vida. Ay, yo católico, mi familia católica. Y claro, pero vamos a ver,
Solo Dios es Dios. Y esto es lo primero que uno tiene que entender. Y como decía Abraham, nuestro padre en la fe, cada vez que hablaba con Dios, mira cómo Abraham sí que sabía cuál era su sitio, decía: que no se enfade mi Señor si me atrevo a hablar, yo que soy polvo y ceniza. Eso es tener temor de Dios. Saber cuál es el lugar de uno ante Dios. Pero aquí no, aquí parece que todos somos, en fin, que hemos ido a la escuela juntos, hemos hecho la mili juntos, ¿no? Y que, en fin, que esto está hecho, ¿no? Y yo digo, ¿no será que nos falta un poco, o un bastante, o un mucho, de este don de temor de Dios? Quien tiene temor de Dios adquiere un corazón sensato. Como dice el Salmo, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Fijaos la expresión del Salmo, calcular nuestros años. O sea, que yo me dé cuenta de mi entidad. ¿Cuántos años voy a vivir? Pero por muchos que viva, ¿qué es eso al lado de la eternidad? ¿Qué es eso al lado de Dios? Adquiere un corazón sensato el que sabe cuál es su lugar ante Dios. Y eso nos lo enseña el don de temor de Dios al inculcar en nuestro corazón esa conciencia de la distancia infinita, abismal, que hay entre Dios y cada uno de nosotros. Y eso es importante. Ya sé que esto que estoy diciendo tiene mala prensa y que a lo mejor, pues, en fin, no os va a dar gusto escuchar esto y diréis, ya estamos volviendo a los miedos de la infancia y tal. Yo creo que todo eso son rollos, Todo eso de los miedos de la infancia y tal, yo creo que todo eso son rollos. Lo que hay que hacer es crecer y llegar a la plenitud de la verdad y ver las cosas tal como son. Entre Dios y el hombre existe siempre un abismo infinito que el hombre no puede franquear por sí solo. Tan solo mediante el Espíritu Santo, que todo lo sondea hasta las profundidades de Dios, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, tan solo mediante el Espíritu Santo, repito, que todo lo sondea, que todo lo penetra hasta lo profundo de Dios, es como se puede superar este abismo de vértigo. La Inmaculada, la Santísima Virgen María, sintió este vértigo. Puesto que dice el Evangelio, ella se conturbó. O sea, que la Virgen María, cuando siente la proximidad de Dios por el anuncio del ángel, se conturba. Pero la católica española no se conturba. La católica española es que es especial, ¿no? Vamos a leer. La Virgen se turbó ante la proximidad de Dios. ¿Vamos a ser nosotros más que la Virgen? No somos más, hombre, lo que somos es mucho menos. Fijaros en lo que voy a decir. Quien no percibe este desnivel infinito entre el hombre y Dios, quien no experimenta ninguna conmoción interior antes de orar o de comulgar o de confesarse o de recibir el sacramento del orden o del matrimonio, quien no siente nunca temor y temblor ante la proximidad de Dios, no suele ser
un auténtico espiritual, sino más bien un superficial o un atolondrado. Solo mediante la recepción del Espíritu Santo se puede superar este vértigo, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Se supera este vértigo, pero se procede ante Dios con temor y temblor. Yo tiemblo antes de la homilía de cada domingo, porque la homilía, hablar en nombre de Dios, no es que yo una cosa que yo me la sé, voy a enseñársela a estos que no se la saben. Pero ¿cómo se puede pensar eso? Hablar en nombre de Dios, pues nos crea a los sacerdotes temor y temblor. Y a todos, la cercanía de Dios, nos tenemos que acercar a Él con ese espíritu filial, pero que ese espíritu filial no quita el temor y temblor, que no es miedo, es conciencia de la inmensidad de lo que ocurre, porque lo que ocurre es inmenso, que dentro de mi corazón están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hombre, si no tiemblo ante esto, si no me conmuevo ante esto, ¿ante qué me conmuevo? ¿Ante el serial que pongan en cualquier cadena televisiva? Pues claro, así nos va. Los verdaderos santos son los últimos entre todos los habitantes de la tierra a quienes se les ocurriría presumir de su propia salvación. Los santos jamás, vamos, por lo menos que yo sepa, jamás durante su vida terrena han presumido de su salvación. Siempre han procedido con temor y temblor y sin ningún miedo. Fijaros, sin ningún miedo, pero con temor y temblor. Recuerdo, por ejemplo, el testimonio de San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. Él dijo a sus hijos que pusieran en su tumba: aquí yace un pecador, engendró hijos e hijas, orad por él. Mira lo que dice un santo. No les dijo: poned, yo que sé, cualquier frase. Aquí yace un pecador, orad por él. Sus hijos no le han hecho caso, pero bueno, eso es lo normal, ¿no? Porque cuando uno se muere ya no manda, eso ya se sabe. También en todas las familias, ¿no? Una vez que te has muerto, pues ya tus hijos pues hacen lo que ellos creen que deben de hacer, ¿eh? Pero lo digo como ejemplo de la conciencia que tienen los santos de sí mismos. La conciencia que tienen es que ellos son unos pecadores y que necesitan de la misericordia de Dios. Esa es la conciencia que tiene el hombre verdaderamente espiritual. Santa Catalina de Siena la tenía con muchísima fuerza. Ella decía: yo soy todo, ella vivía mucho la diferencia, como ella decía, entre el que es, referido a Dios, el que es Dios, y yo, que he sido creada de la nada. El Señor le dijo a ella esta frase: yo soy todo y tú eres nada. Y esa frase Santa Catalina la vivió con muchísima intensidad. La conciencia de que ella había sido creada de la nada, mientras que Dios es el ser desde siempre y en plenitud. Y por lo tanto, entre el ser escrito con mayúscula
el ser, el mismo ser subsistente, y lo que ha sido y lo que ha llegado al ser, pero siendo extraído de la nada, pues hay un abismo infinito, el abismo que hay entre el ser y la nada. Y Santa Catalina de Siena, por ejemplo, esa conciencia la tenía muy aguda. Aparte de esta diferencia ontológica entre Dios y las criaturas, está la otra diferencia más terrible entre la santidad de Dios y nuestra propensión al pecado y nuestro pecado. Ya no es solo que Dios sea el ser subsistente y nosotros seamos un pequeño ser participado, sacado de la nada. Es que además Dios es santo, el santo, y nosotros pues estamos manchados por el pecado. Dios es la pureza en singular y con mayúscula, y nosotros, todos nosotros, somos impuros. Por eso el don de temor de Dios que aviva en nosotros esta conciencia, la conciencia de todo esto, nos infunde un gran horror al pecado. Y por eso os decía antes que nos quita todos los miedos menos el miedo a pecar. Santo Domingo Savio, que fue un santo de 16 años, porque murió a los 16 años, pues fue un muchacho educado por otro santo, por San Juan Bosco, que tomó como lema en su cortísima vida, lo tuvo claro, antes morir que pecar. Pues veis, ese lema es una expresión clarísima del don de temor de Dios. Tenía tan grabado, tan infundido este don de temor de Dios, que el muchacho, pues, lo vio claro. Dijo, norma de conducta, antes morir que pecar. Me proponen una cosa que es pecado, antes muerto que hacerla. Se ha acabado. Y con 16 años llegó a la santidad. El don de temor de Dios, por lo tanto, nos infunde un gran horror al pecado, una determinación firme de apartarnos del mal, o sea, nos da la valentía de huir de las ocasiones de pecado. Porque ahí, nuestro orgullo nos hace ser chulitos, No, yo puedo ir por aquí y yo no caeré. Hombre, eso es lo que el demonio está esperando. Que tú, chulito, digas, no, hombre, yo, en fin, no voy por ahí, no, yo no voy a caer. Espérate y verás. Entonces, quien tiene temor de Dios, dice, uy, por ahí puede que, por allá, se va por el otro lado. Es decir, el don de temor de Dios nos infunde la valentía de huir de las ocasiones de pecado. Porque, como dice la Sagrada Escritura, quien ama el peligro perece en él. Quien juega con el fuego se quema. Y esto es tremendo, pero mira este orgullo que tenemos que nos hace siempre creernos que yo soy especial. Yo puedo aquí jugar con el fuego, pero yo no me quemaré. Ya verás tú si no te quemas. Y caso de que cometamos pecado, el don de temor de Dios lo que nos infunde es un vivísimo arrepentimiento. El arrepentimiento es fruto del don de temor de Dios. ¿Veis? En este contexto de esta obra que hace en nosotros el don de temor de Dios, es como se comprenden las exageraciones de los santos. Porque ha habido muchos santos que han hecho muchas exageraciones. Pues yo que sé, a lo mejor tirarse desnudos dentro de un zarzal. Y dices, caray, tú, es que...
Pero claro, ¿por qué han hecho todas esas exageraciones? Pues porque eran hombres muy débiles, tenían tentaciones muy fuertes y tenían mucho temor de Dios. Y con tal de no pecar, hacían cualquier burrada. Claro, nosotros que queremos ser equilibrados, posmodernos, educados, cultos, no hacemos esas burradas, pero pecamos. Y yo digo, ¿quién es más inteligente? Yo creo que los santos, ¿no? Hombre, los que hacen cada cosa, San Felipe Neri, ya sabéis las que hacían, ¿no? Una vez se afeitó media barba y la otra media. Porque al pobre, como todos decían de él, que era un santo, pues él se ve que tenía tentaciones de vanidad y dijo, pero ¿cómo puedo yo gestionar esto? Pues ahora verás que me tomen por loco. Y hacía locuras. Se ponía una camiseta roja encima de la sotana, salía a pasear, con la sotana, la camiseta roja encima, media barba afeitada, la otra media no. Hombre, qué exagerados. Ya, pero ellos son santos, ¿sabéis? Y nosotros, con todos nuestros titulitos y nuestra compostura, ¿dónde vamos? En una sociedad como la nuestra, que ha hecho de la tolerancia el valor supremo, esta es una de las peores pestes de nuestra época, esto de la tolerancia. Es importante recordar que no es legítimo ser tolerante con el mal en la propia vida. Y que quien no tenga la valentía de decir no, es decir, de hacer rupturas, acabará siendo cómplice del mal. Mirad, esta palabrita tan corta, no, es una de las palabras esenciales. En la vida humana hay una serie de palabras esenciales. Sería interesante hacer el repertorio y dedicar a lo mejor un retiro a cada una de las palabras esenciales. Pero en fin, no adelantemos acontecimientos. Una de las palabras esenciales que hay en esta vida es no. Y una de las miserias más grandes de nuestra época actual es que no quiere pronunciar esa palabra. Porque todos quieren ser abiertos, acogedores, tolerantes, tal cual, receptivos. Y como nunca se dice esa palabra, pues se acaba cometiendo el mal o siendo cómplice del mal. Porque quien no diga esa palabra nunca, ese acabará siendo cómplice del mal, seguro. Porque el mal está activo, está ahí metido en las cosas, en la realidad, es un parásito que lo corroe todo y te lo encuentras pues por todos los lados. Y si nunca dices que no, pues en fin, se podrían hacer chistes al respecto, ¿no? Pero creo que no hace falta hacerlos porque se entiende perfectamente la cuestión. Hay que tener la valentía de decir que no, cuando hay que decirlo. Y hay que decir que no al mal, al pecado, y a lo que sin ser pecado, a mí me conduce al pecado. Porque claro, cada uno es cada uno. Y entonces, pues, hay cosas que no son pecado, pero que para mí, si las hago, si me meto ahí, conociéndome, casi seguro que acabaré pecando. Pues hay que huir por piernas. Ese es el punto. Y eso lo infunde en nosotros el don de temor de Dios.
El don de temor de Dios desarrolla en nosotros una lucidez y una vigilancia espiritual especial para detectar el mal y detectar los caminos que conducen al mal y apartarnos de ellos. Decía al principio que a cada uno de los dones del Espíritu Santo corresponde una bienaventuranza. ¿Cuál es la bienaventuranza que corresponde al don de temor de Dios? Pues según nos explica Santo Tomás de Aquino, es la primera bienaventuranza, la de los pobres de espíritu, porque este don nos hace sentir pequeños ante Dios, y eso es lo propio del pobre de espíritu. Pobres de espíritu son los que se someten humildemente a Dios, los que aceptan gozosamente su pertenencia a Él, los que viven colgados del cuello de Dios, como un niño en brazos de su madre, que dice el Salmo 130. Los que viven así, porque lo esperan todo de Dios. En cambio, no son pobres de espíritu los que le dicen a Dios: Dios, espera que vas a ver las cosas que yo hago por ti. Porque espérate que vas a ver quién soy yo. Y lo voy a hacer todo por ti. Te lo voy a dar todo a ti. Son cosas buenas estas que estoy diciendo. Pero un pobre de espíritu no razona así. Un pobre de espíritu se abraza a Dios y dice: yo lo que no quiero es salir de este abrazo. Si no tengo ningún mérito, me da lo mismo. Me da lo mismo. El pobre de espíritu no colecciona méritos. Los méritos son para el fuerte. El problema del fuerte es que no sabemos si es el fuerte o el orgulloso. En fin. Pobres de espíritu son los que han renunciado a ser los dueños de su propia vida, porque han consentido en que sea Dios quien dirija su propia vida, y además han consentido en ello con un gran gozo y con un profundo agradecimiento, de tal manera que se han hecho como niños, y por eso van en brazos de su madre o en brazos de su padre. El niño es el símbolo de una existencia desposeída de todo y que transcurre, sin embargo, en una gran seguridad, porque el niño confía sin límites en sus padres y lo espera todo de ellos. Por eso el niño está tan tranquilo. Santa Teresita del Niño Jesús escribe: la santidad no está en tal o cual práctica de piedad, sino que consiste en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. Como un niño no duda de que su papá es bueno, faltaría más. Su papá es bueno y fuerte y nadie le gana a su padre. Y él vive feliz, abandonado en los brazos de su padre. La bienaventuranza de la pobreza de espíritu es la traducción temporal de la manera que tiene de existir Jesús como Hijo de Dios en el seno de la Santísima Trinidad desde toda la eternidad. Porque en el seno de la Santísima Trinidad el Hijo recibe todo su ser del Padre y se lo devuelve todo entero al Padre en la unidad del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es un misterio de abandono, de vaciamiento. Así existe el Hijo de Dios en el seno de la Trinidad. Y por eso Jesús, en su vida terrena, fue un pobre de espíritu, fue el pobre de espíritu. Como él decía: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Jesús nunca definía su porvenir, sino que lo recibía de alguien mayor que él, de su Padre del cielo. Y por eso Jesús era tan libre,
e irradiaba una seguridad absoluta, porque él no tenía proyecto. Él recibía a cada momento su misión del Padre del Cielo. Vivía completamente abandonado al Padre del Cielo. E iba realizando las cosas según el Padre del Cielo, pues se las iba haciendo ver. Y por eso Jesús era tan libre, tenía la seguridad que tenía, porque estaba como un niño en brazos de su Padre. Pues que el Señor nos conceda este don del temor de Dios, que lo infunda en nuestra alma, para que también nosotros vivamos en la seguridad y en la confianza de Cristo, como un niño en brazos de su madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.